Católica Misioneros de Jesús de San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Bienvenidos. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa Caminando sobre las Aguas. Hoy lunes 2 de septiembre del año 2024. Es un gusto y una alegría el poder llegar a la intimidad de sus hogares con el mensaje de la palabra de Dios. Estamos iniciando este mes en el cual la Iglesia nos invita al mes de la palabra de Dios. Eso nos invita a que cada día nosotros debemos de profundizar un poquito más lo que es la bendita palabra de Dios, no quedarnos solamente con la liturgia de la palabra del día, sino dedicar un momento de nuestro tiempo para escudriñar lo que es la palabra de Dios. Entonces queremos invitarlos a través de este programa y motivarlos para que diariamente nosotros vayamos a estudiar, a conocer, y a través de los diferentes programas nosotros podamos aprender más sobre la bendita palabra de Dios, recordando lo que el Salmo 18 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, Señor. Entonces vamos a encomendar este programa con palabras de oración, diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en esta bendita hora de la noche en la cual estamos delante de tu presencia, en primer lugar, Señor, queremos suplicarte el perdón de nuestros pecados, las veces en las cuales te hemos ofendido de palabra, de obra y de omisión. Tú que escudriñas la mente y el corazón del ser humano y sabes, Señor, que en el transcurso de este día te hemos ofendido. Pero en esta noche, Señor, queremos reconocer nuestros pecados y suplicarte, Señor, en tu infinita misericordia, el perdón de nuestros pecados. Por eso queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, Señor, porque tú eres el 3 veces santo, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres, Señor, el dueño de nuestra vida. Y queremos pedirte en este momento, Señor, por cada una de las personas que están enfermas, por aquellas personas que están en hospitales, en sanatorios, en emergencias, como también aquellas personas que están sufriendo en su casa, en su habitación. Queremos pedirte para que tú, Señor, en tu infinito amor y misericordia, les des la sanidad que ellos anhelan desde el fondo del corazón. Nosotros, Señor, queremos orar y queremos unirnos. Tú sabes, Señor, que hay diferentes circunstancias en las cuales nuestros hermanos están atravesando, pero nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que tu palabra no retorna al cielo vacía sin antes cumplirse en nosotros. En tus manos ponemos la vida de nuestros hermanos, y tú que conoces el anhelo y el corazón de cada uno de ellos y la ferviente y constante oración que ellos hacen para alcanzar su sanidad, para que tú, Señor, en un momento en el cual tú lo creas oportuno, Señor, les des la sanidad que ellos anhelan. En tu nombre, Señor, te pedimos por cada una de las personas, también por aquellas personas que han perdido a un ser querido, para que llenes ese vacío, no solamente en un hogar, sino que llenes el vacío que hay en el corazón de cada una de las personas, que ese momento negativo y de tristeza, Señor, también se pueda convertir en un momento en el cual el ser humano pueda llenarse de tu infinita misericordia y de tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, y te presentamos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien contigo vive y reina,
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es así como hemos dado ya inicio a nuestro programa Caminando sobre las Aguas de este lunes, en el cual estamos iniciando este mes compartiendo lo que es la palabra de Dios. En esta noche vamos a hablar de algo que es tan importante y que nosotros en la vida cotidiana lo practicamos y que nosotros debemos de conocer. Vamos a hablar sobre lo que es la oración y sobre algo que es tan importante como es la ofrenda. Estoy hablando de la ofrenda económica, no de nuestro tiempo, no de una ofrenda de servicio, sino vamos a hablar de la ofrenda económica y la oración. Eso es algo muy importante, es un ejercicio que no solamente se nos recuerda a través de Cuaresma, sino todos los días de nuestra vida nosotros podemos practicar lo que es la palabra de Dios. El Papa Francisco dice que un poco de misericordia le hace muy bien a este mundo, y esa es la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde. Entonces los voy a invitar para que busquen su Sagrada Escritura, tomen un papel, un lapicero, anoten el texto que en esta noche vamos a compartir, para que al final de nuestra jornada, antes de acostarnos, antes de hacer una oración para culminar el día, nosotros podamos ir nuevamente a la Sagrada Escritura y que podamos leer nuevamente el texto. Estoy completamente seguro de que el Señor en su amor y en su misericordia nos habla de diferente manera y es parte de la riqueza espiritual. Queremos invitarlos para que a través de las plataformas digitales puedan compartir esta transmisión. A través de las plataformas Caminando sobre las Aguas, Misioneros de Jesús, Vida Visión, Génesis Juvenil, son las páginas en las cuales está siendo transmitido este programa, para que nosotros podamos ser centinelas, podamos ser portadores de buenas noticias. Nosotros necesitamos propagar lo que es el Evangelio. El Papa Pablo VI decía que la persona que está evangelizada necesita evangelizar, no acomodarse. La persona evangelizada necesita evangelizar. Necesita, decía el Papa Pablo VI, transmitir a ese Jesús que sana, que restaura, que libera, a ese Jesús que le da sentido a la vida del ser humano. Entonces vamos a estar hablando sobre este tema, la oración y la ofrenda, para que nosotros vayamos preparando nuestra Sagrada Escritura. Entonces los voy a invitar para que miremos el siguiente video y vamos a regresar después del corte musical de lleno a nuestro tema. A llorar otra vez, ya no verás otra lágrima caer. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Con mi mirada en alto caminaré,
puedo en él. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, todo lo puedo en ya no vuelvo a llorar otra vez. Ya no verás otra lágrima caer. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fuimos salvados, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Pues todo puedo en él. Pues todo lo puedo en él. No hay poder en este mundo, no hay ninguna potestad que me ate aquí. Todo lo puedo en él. En Cristo lo puedo en él. No hay ninguna enfermedad, no hay ninguna clase de potestad, no hay demonio que me ate aquí. Soy feliz, Cristo, pues todo lo puedo en él. Continuamos encaminando sobre las aguas. Hemos visto este precioso video de Por sus llagas de nuestro hermano Nil Vélez, en el cual hay un porcentaje de personas en el cual nos identificamos a través de esta preciosa alabanza por el amor y la misericordia que el Señor ha tenido para llamarnos a su servicio. Está basada en la primera de Pedro
2:24. Entonces vamos a compartir este tema de la oración y la ofrenda para que cada uno de nosotros tengamos la iluminación a través de la palabra de Dios y la podamos practicar. El objetivo de este programa es compartir la palabra, profundizar en la palabra y que cada uno de nosotros como cristianos practicantes lo podamos llevar a la práctica. La palabra de Dios la vamos a leer en el Nuevo Testamento, precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, en su versículo 1 al versículo 7, 10, 1 en adelante. Un hombre de Cesarea, llamado Cornelio, centurión de la corte denominada Itálica, piadoso y temeroso de Dios, con todos los de su casa. Él daba mucha limosna al pueblo y oraba sin cesar. Vio claramente en una visión, hacia la hora 9 del día, el ángel de Dios que llegaba hasta él y le decía: Cornelio. Él fijó su mirada y sobrecogido de temor dijo: ¿Qué ocurre, Señor? Y le respondió: tus oraciones y limosnas han subido como un memorial ante la presencia del Señor. Envía ahora unos hombres a Jope y haz venir a un tal Simón, de sobrenombre Pedro, que se hospeda en la casa de otro Simón, el curtidor, que vive junto al mar. En cuanto se retiró el ángel que le hablaba, llamó a los dos criados, y un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes le refirió todo y los envió hacia Jope. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El tema que vamos a compartir en esta noche se trata oración y ofrenda. Algo muy importante, queridos hermanos, que nosotros tenemos que recordar a la luz de la palabra de Dios, uno de los principios bíblicos es que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Nuestro deber como cristianos no es solamente enterarnos de las circunstancias de las personas, sino el requisito fundamental es orar por cada una de las personas, porque a lo largo de este mundo, lo dice la palabra de Dios, todos están pasando un momento de prueba, así como ustedes y como nosotros, todos hemos pasado, a lo largo de la vida hemos pasado un momento de prueba, hemos pasado un momento difícil, pero en ese momento difícil, ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que realmente tenemos fe. La palabra de Dios empieza diciendo: un hombre de Cesarea llamado Cornelio. Cornelio era un hombre pagano. Cornelio era un hombre que no creía en Dios. Lo escuchaba a lo lejos, pero no creía en Dios en su totalidad. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención. Porque si nosotros somos cristianos católicos, practicantes, no de nombre, ni de fiestas, ni de tradiciones, ni de Semana Santa o de tiempo de Adviento, nosotros somos católicos practicantes de a diario. Entonces, la palabra de Dios dice que Cornelio era un hombre piadoso, pero aún no era un cristiano oficialmente en el tiempo de los judíos, era un pagano que se fue convirtiendo poco a poco a través de lo que estaba escuchando. Era un pagano, pero le llamaba la atención. Él empezó a escuchar, según el relato de la palabra de Dios, él escuchaba. Y algo muy importante era su proceder. La palabra de Dios dice de que era el centurión, tenía a sus soldados a sus órdenes, era un superior al cual los demás le tenían que rendir órdenes.
Entonces la palabra de Dios dice, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con todos los de su casa. Uno de los principios de la palabra de Dios que está en el libro de Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso nos va haciendo a nosotros hacer un camino. Eso nos lleva a nosotros a practicar lo que es la palabra de Dios. Hay algo muy importante, por eso estoy haciendo esta breve introducción sobre lo que es Cornelio y su caminar, porque esto es muy importante, porque nosotros también podemos ser en determinado momento, ser solamente católicos de misa, solamente católicos que van cuando hay alguna actividad en especial, pero la palabra de Dios nos invita a que nosotros nos tenemos que congregar. No puede existir un cristiano católico que se llame de esa manera y que viva como una isla, que viva sin su vida sacramental. No puede existir, esas personas no pueden existir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en serio lo que es la fe. Eso es muy importante, porque a veces nos conformamos o decimos es que voy a misa. Y eso está excelente porque es el centro y el culmen de la fe, pero también nos tenemos que congregar a algún grupo donde tengamos un crecimiento espiritual, porque se trata de crecer espiritualmente, se trata de conocer a Dios, se trata de tener momentos de adoración, de alabanza, de oración, no solamente como algo como convivencia social. Es lo que nosotros tenemos que analizar en nuestro caminar. Cornelio, a pesar de que era un pagano, él cuidaba, como dice el texto, a todos los de su casa. Él ponía el ejemplo, él cuidaba a todos los de su casa. Por eso es muy importante la palabra de Dios cuando dice que era piadoso y tenía temor de Dios. Y sigue diciendo el texto, daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. El libro de Daniel nos hace una mención muy hermosa donde dice de que Daniel oraba 3 veces al día. Nosotros quizás por las actividades que tenemos se nos dificulta un poquito tener un poquito más de oración, pero quiero recordarte y ponerte un ejemplo a la Madre Teresa de Calcuta. Cuando ella en una de sus misiones le preguntaban, Madre, ¿y usted cómo hace para orar? Ella decía, si voy de misión, si voy de un pueblo a otro, voy orando. Si me toca hacer alguna actividad dentro de la casa, estoy orando. Y ella termina diciendo, en todo lugar donde voy, siempre estoy orando. Eso quería decir, la madre quería decir de que en todo momento del transcurso de la mañana, del día, nosotros podemos mantenernos en una actitud de oración. Si prestamos atención a la palabra de Dios, dice que Cornelio daba limosnas y oraba a Dios sin cesar, es decir, sin cansarse. Pero dice, vio claramente en una visión, siendo la hora 9, el ángel de Dios que llegaba hasta él y le decía, Cornelio. La palabra de Dios menciona, según la versión que en esta noche estoy compartiendo con ustedes, menciona sobre la hora 9, que quiere decir las 3 de la tarde, siendo las 3 de la tarde. ¿Por qué saco alusión a esto? Porque nosotros los cristianos católicos tenemos la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es un ejercicio de fe, de oración, de encuentro con la palabra que se hacen a cada 3 horas durante el día. Tenemos varios espacios que anteriormente solamente el sacerdote lo podía hacer, pero ahora nosotros
mensajeros y los ángeles están atentos para ir a decir el mensaje de parte de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, él lo miró fijamente con temor y preguntó, ¿qué ocurre? El ángel le contestó, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial ante la presencia del Señor. Esto es muy importante porque, en primer lugar, la oración, queridos hermanos, el Padre Pío de Pietrelcina decía de que la oración es la respiración del alma. Tenemos que orar, tenemos que tener momentos en los cuales para hablar con Dios. No solamente oremos o busquemos cuando están pasando momentos difíciles, porque el ser humano se acomoda tanto a las circunstancias cotidianas de la vida que puede que se olvide que tiene que orar y solamente ora cuando llega el momento difícil a la vida. Nosotros queremos invitarte para que a lo largo de la vida puedas mantenerte en una actitud de oración. ¿Cuándo debemos de orar? Cuando tenemos que tomar una decisión fundamental en nuestra vida. Cuando los Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Con mi mirada en alto caminaré, por los valles oscuros tranquilo estaré. No hay poder en este mundo que me ande aquí. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Por tus llagas fui sanado, Señor. Por tus llagas liberado. Entonces es muy importante mantener la actitud sobre lo que es la oración. Cornelio, a pesar de ser un hombre pagano, Cornelio oraba y daba muchas limosnas. Estamos hablando en esta parte sobre lo que es la oración, porque no la debemos de olvidar. Tenemos que orar cuando vamos a servirle al Señor, cuando vamos a hacer algo para Dios, cuando estamos sirviéndole a Dios. Tenemos que orar. Si a veces la persona se desanima en el servicio, es porque le falta oración, es porque no se está alimentando de la palabra de Dios. Y recuerden ustedes de que este mes la iglesia lo estipula para el mes de la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo nosotros estamos dedicando para escudriñar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dedicando? Es lo que tenemos nosotros que analizar. Por eso en septiembre nosotros, como un reto personal, podemos leer algún documento que está dentro del magisterio de la iglesia, leer la palabra de Dios, leer el catecismo de la Iglesia Católica. Hay muchas herramientas en las cuales nosotros podemos conocer y profundizar más lo que es nuestra fe. A lo largo del mes, la iglesia, a través de los programas de los hermanos, nos van a hablar sobre la importancia que tiene la palabra de Dios. Pero realmente la práctica y la importancia va a depender de cada uno de nosotros, va a depender de cuánto nosotros amemos a Dios. Eso va a depender mucho, cuánto nosotros amamos a Dios. El ejemplo de esta noche es Cornelio.
Era un hombre pagano que se fue convirtiendo, tuvo su proceso y se fue convirtiendo. Pero tenía su momento de oración. Oraba sin duda alguna con su familia. El libro de Josué, en el capítulo 24, Josué dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Es un texto maravilloso que ustedes pueden leer. Mi casa y yo serviremos al Señor. Estaba convencido, estaba seguro de las palabras que estaba diciendo y era lo que él practicaba. Por eso esta parte donde habla sobre la visión que tuvo Cornelio. ¿Por qué? Porque nuestra manera de caminar tiene que ir acompañada de la oración. Por eso decía al inicio, cuando hay un cristianismo en el cual solamente vamos por tradición a la iglesia en ciertas actividades y después hasta el siguiente año llego, es porque no hay oración, es porque no ha existido un encuentro con Jesucristo. Cuando me aburre la misa, cuando me aburre estudiar la palabra de Dios, cuando me duele invertir en adquirir algún libro, cuando me duele muchas veces dar alguna ofrenda en la iglesia, es porque no hay palabra de Dios, porque no conocemos los misterios de la bendita palabra de Dios. Y la oración es la respiración del alma. Entonces vamos a ir al siguiente video para que después vamos a hablar sobre la ofrenda que Cornelio daba y la respuesta que recibió de parte del Señor. Entonces vamos al siguiente video de nuestro programa. Otra lágrima cae. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar. Soy feliz. En Dios me gozaré, yo le alabaré, no me avergonzaré, a Él yo danzaré. En Dios me gozaré, yo le alabaré, no me avergonzaré, a Él yo danzaré. Y saltaré, gritos daré, levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi clamor. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate con mi canción.
Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi clamor. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi clamor. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate con mi canción. Corónate con mi canción. Corónate con mi canción. Corónate, corónate. Jesús, aquí estamos, Señor. Bendito seas. Te alabamos, Señor. Corónate. Continuamos encaminando sobre las aguas, estamos compartiendo rápidamente este tema, la oración y la ofrenda, del texto del Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Quiero enviar un cordial saludo a nuestra hermana Lourdes Roblero Ortiz en la zona 5 de San Marcos. Que el Señor le bendiga a ella y a toda su familia, y animándola a seguir en la viña del Señor. Entonces vamos a hablar en este momento sobre lo que es la ofrenda. Dice de que Cornelio daba ofrendas, él ayudaba a las personas que lo necesitaban, iba a escuchar lo que es la palabra de Dios a las sinagogas, y él daba ofrendas y oraba como decía la palabra de Dios. En la visión el ángel le dice: tus oraciones y limosnas han subido como un memorial ante la presencia del Señor. La ofrenda es un tema en el cual a nosotros quizás no mucho nos guste por el hecho de dar, porque hay algo que es muy importante. Hay una gran diferencia en dar aquello que sobra y que ya no sirve, a dar aquello que sí nos sirve. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que aprender, queridos hermanos, a dar no lo que nos sobra, sino de lo que el Señor nos ha bendecido. Eso es muy importante. La ofrenda no solamente es una actitud cuaresmal.
en el tiempo de Cuaresma, sino es todos los días de nuestra vida. Podemos ayudar al hermano, al prójimo, a la persona que lo necesita, engrandecer el reino de los cielos también, pero también es una obligación apoyar a la iglesia. Recordemos, el quinto mandamiento de nuestra amada Iglesia Católica es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Es el quinto mandamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia sirve para alabar y glorificar el nombre de Dios. Es la casa de Dios. La iglesia está abierta a las 24 horas para que nosotros vayamos a adorar y reunirnos como en comunidad para alabar, bendecir y glorificar a Dios. Por eso tenemos que tener claro el concepto de lo que es la iglesia, para qué es la iglesia. Eso es muy importante. Cada ofrenda que nosotros damos para la iglesia es algo que nosotros tenemos que dar de corazón. Es algo que tenemos que dar de corazón, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en su versículo 7 nos dice de la siguiente manera: cada uno dé según ha propuesto en su corazón, que no dé de mala gana ni forzado, porque Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarnos de toda gracia, para que teniendo siempre todas las cosas lo necesario, tengamos abundancia para dar a la obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda carta a los Corintios dice que hay que dar con alegría, no de mala gana ni forzados, porque Dios bendice al dador alegre. San Agustín dice una frase sobre lo que es dar. Dice: si das el pan entristecido, pierdes el pan y la recompensa. Es una frase que San Agustín nos motiva a nosotros a dar, a que nosotros también podamos suplir la necesidad del hermano, del prójimo, pero también la iglesia, porque la iglesia es para alabar, bendecir y glorificar a Dios. La iglesia no es de propiedad privada, la iglesia es para la comunidad, y eso es muy importante. Por eso de todo nosotros vamos a entregar cuentas a Dios. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que tengamos claro los conceptos, porque en la visión dice que a Cornelio se le dice: tus oraciones y tus ofrendas han llegado a la presencia de Dios. Eso quiere decir que Dios no se olvida de esa ofrenda que nosotros hemos dado. Esa ofrenda que hemos dado a los hermanos, esa ofrenda que hemos dado para el sostenimiento de la iglesia, aparte que es una promesa de la palabra de Dios, es el quinto mandamiento de la iglesia, que es madre y maestra, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Por eso es importante, como dice el texto de la palabra, que nadie dé forzado y de mala gana, porque Dios ama al que da con alegría. Por eso es importante. Cornelio recibe la respuesta de sus oraciones y de su accionar a través de la ofrenda, porque a Dios nada se le puede olvidar. Nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en las personas, porque cuando ponemos nuestra mirada en las personas nos vamos a perder y dejamos de practicar los principios de la palabra de Dios. Dios ama y bendice al dador alegre. La frase San Agustín decía que si damos el pan con tristeza, perdemos el pan y perdemos la recompensa. ¿Por qué San Agustín hace esa mención? Porque tenemos que dar con alegría. Tenemos que dar con alegría. No nos interesa si lo malgastan. Eso es algo que entregarán cuentas a Dios y Dios les pedirá cuentas de eso. Nosotros tenemos que dar y apoyar a la iglesia en sus necesidades, porque recuerdo y reitero nuevamente, la iglesia sirve para alabar y bendecir el nombre de Dios, para reunirnos en comunidad.
no para ser una piedra de tropiezo a la evangelización, sino que sirva para evangelizar. Por eso, sin duda alguna, Dios ha respondido la oración de Cornelio, porque no solamente vio la oración, no solamente vio la ofrenda, sino también vio su caminar, vio el proceder que tenía Cornelio, y era un pagano, pero Dios vio el caminar que tenía Cornelio, de cuidar no solo a su iglesia doméstica, sino también de brindar y ser generoso con los demás. Por eso, queridos hermanos, en esta noche en la cual el Señor nos permite llegar a la intimidad de sus hogares, que podamos analizar lo que el texto de la palabra de Dios nos enseña: oración, limosna y algo muy importante, el caminar. Algo maravilloso que en este mes la iglesia, el mes de la palabra de Dios, que cada uno en comunidad pueda asistir a su templo, a la casa de Dios, para alabar, bendecir a Dios y aprender más sobre nuestra Santa Madre Iglesia Católica, porque es un orgullo y es una dicha pertenecer a la iglesia que Cristo ha fundado. Pero no olvidemos, no podemos ser cristianos islas, aquellos que solamente van a la Eucaristía y con eso se conforman. Tenemos que congregarnos a un grupo, participar de algún retiro, de actividades, de reuniones. Tenemos que alimentarnos, tenemos que participar de la oración comunitaria, recordando lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, no abandonen su asamblea. Nos invita a perseverar, a congregarnos, a participar, porque ahí está el Rey de Reyes, ahí está el que hace y el que transforma todo lo que es negativo. El Señor lo transforma en un testimonio para la honra y la gloria de su nombre. Entonces vamos en esta noche a hacer nuestra oración final para ir culminando con nuestro programa. Vamos a saludar a nuestra hermana Dorita Roblero, que el Señor le bendiga, hermana, allá en San Marcos, que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia, y todo lo que emprenda sea para la honra y la gloria de Dios. A nuestra hermana Jacqueline Orozco también, que el Señor les bendiga, y a todos los que están conectados a través de la transmisión en vivo. Ánimo en la viña del Señor, porque nuestras oraciones, ofrendas y nuestro caminar, el Señor lo va a recompensar en su tiempo. Entonces vamos a orar diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos por tu palabra, Señor, que nos ilumina para que cada día nosotros podamos practicar lo que es tu palabra. Tu palabra nos invita a congregarnos, tu palabra nos invita a llevar una vida en comunidad, a vivir una oración en comunidad, que no seamos islas, que no seamos cristianos light, cómodos a su fe, sino que seamos cristianos sedientos de conocer lo que es tu palabra, Señor, y de alimentarnos de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, a través de la Eucaristía, que es el centro y el culmen de toda nuestra fe. Queremos pedirte, Señor, para que en nuestro diario vivir podamos mantener nuestra vida de oración, como también tomar la actitud de Cornelio, que daba de lo que él tenía, y el Señor le demostró de que el Señor no se deja ganar en generosidad. Ayúdanos, Señor, a cumplir no solamente el principio bíblico, sino el quinto mandamiento de nuestra iglesia, que es apoyar a la iglesia en sus necesidades. Ayúdanos a que como seres humanos no pongamos nuestra mirada en el hombre, sino que nosotros tengamos nuestra mirada en tu palabra, porque a ti, Señor, nada se te olvida. Y al final de nuestra vida, en el juicio personal, tú, Señor,
nos darás a cada uno según cómo hemos obrado en esta tierra, si hemos sido piedra de tropiezo para evangelizar o hemos sido personas que animan y que apoyan la evangelización. Te alabamos, Señor, te bendecimos, y en tus manos, Señor, está la vida de cada una de las personas que oran y que piden una sanidad. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que vayas sanando, confortando, fortaleciendo la fe de las personas que están pasando momentos difíciles, Señor. Ayúdalos, llénalos de fe, de esperanza, y aquellas personas que están pasando momentos difíciles, ayúdalos para que en ese momento, Señor, puedan tomar tu palabra, puedan utilizar esa parte negativa que quizás están viviendo para tomar las Sagradas Escrituras y leer y llenarse de la bendita palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. A ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de cada una de las personas que hacemos posible este programa, agradecemos su fina atención. Los esperamos la próxima semana y recuerden que nada hay imposible para Dios. Que el Señor te bendiga. Por tus llagas fui sanado, Asociación Familia de Nazaret. por tus llagas liberado, Señor. Presentó tu programa Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo Caminando sobre las aguas.